muy agradecido por una nueva invitación de todos ustedes a esta comunidad. Quiero decirles que esta comunidad es tan mía como de ustedes. Y yo ya me he hecho socio honorario, aunque ustedes no quieran, así que les agradezco, especialmente al rabino Joseph Chení, a su esposa y a toda la familia de todos ustedes por tenerme aquí. Hay un lindo precepto que yo lo llevo muy cerca de mi corazón. Anima a mí, Be'emuná Shelema, Be'viach HaMashiach, Be'af Alpi, Shekil Matmeach, Inkol Sehakelo, Behol Yom Sheyabo. Yo creo, con perfecta fe, en la venida del Mesías. Y aún si Él se retarda, yo seguiré esperando por Él. Quiero decirles de que la idea del Mesías no es algo nuevo, no es un término nuevo, ni es algo que pasó así de repente. Hemos pasado por muchas aguas y en muchas religiones, pero lo más importante es el mensaje divino. Bendito sea nuestro Creador, que nos ha dado su Torah, que nos ha dado su guía, que nos ha dado su ejemplo de llevarnos. He estado últimamente en mi comunidad, cerca de mis últimos 7 años, tratando de enseñarles a la gente, a la comunidad y a los que me quieran escuchar, acerca de un principio muy importante que yo le llamo el cambio de paradigma. Debido a que todos nosotros, sin cuidarnos de dónde venimos o quiénes somos, todos nosotros, desde el nacimiento, desde nuestro crecimiento, tenemos ideas y principios que han sido infundados en nosotros, muchas veces sin saber, y lo hemos acumulado. En ese proceso de acumulación de esas ideas o verdades que nos han enseñado en nuestras propias localidades, en nuestros propios grupos de donde nosotros venimos, se han formado verdades casi absolutas. Y esas verdades absolutas son muy difíciles de sacarse, de sacar la raíz de eso y eliminarlas. Cuesta mucho. Y cuando uno escucha por primera vez o escucha cosas que van en contra de muchas de sus ideas o principios o verdades que ellos consideran muy especiales, eternas o que no se pueden, intocables, entonces se sienten atacados. Y cuando uno se siente atacado, lo primero que va a hacer es tratar de defenderse. Y muchas veces la gente, cuando trata de defenderse, que se siente atacada, ataca nuevamente y puede hacerlo aún con mayor furia que de lo que se siente atacado. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos esa tendencia. No hay ninguno de nosotros que pueda creer que lo que nosotros creemos está equivocado, porque si no, no creeríamos, ¿no? Entonces hemos aceptado una serie de verdades, pero la mayoría de verdades que hemos aceptado nunca la hemos puesto a través del cristal de la verdad, sino que solamente hemos aceptado lo que nuestros adultos, nuestros ancianos, las personas más grandes o supuestamente con más conocimiento en nuestra propia comunidad nos han enseñado y nosotros hemos aceptado. Entonces, aceptamos cosas muchas veces que las volvemos principios para nosotros de verdad, pero ¿qué pasa si esas ideas, esos principios o esas verdades que nosotros hemos aprendido se ponen a la luz de la verdad y nos resulta que no es lo que nosotros pensábamos que era? Uno tiene como un momento, una lucha interna, y esta lucha interna es lo que le hace a uno reaccionar. Hay algunas personas que reaccionan para bien, otras personas que reaccionan para mal. Una de las cosas que he enseñado es de que la Torah, que es la revelación de Dios para el hombre, bendito sea su nombre, Él es el que nos da verdades, nos enseña con principios.
que el hombre tiene la tendencia de hacer dogmas, doctrinas, en lugar de seguir principios. Y al hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Que como hacemos un dogma o una doctrina, la hacemos como que no puede moverse, es inalienable, que no se puede cambiar, no se puede absolutamente jugar con eso. Y si uno no cree en esa verdad que uno ha creído, uno tiene temor de que va a sufrir el castigo de los dioses, el castigo de Dios, o algo malo le va a pasar. Y vivimos entre semi-oscuridad y un poquito de luz que queremos agarrar. Pero nuestro eterno Dios ha venido a darnos vida en abundancia para que nosotros podamos tener libertad. Una de las cosas que una vez me conmovió mucho y me cambió, me transformó mucho, fue cuando estaba leyendo acerca del Mesías Yeshua. Y él dice, con toda claridad y con toda dirección a la gente que lo estaba acosando. Y les dice a esa gente, le dice, conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Ese simple frase ha ocasionado muchos problemas en muchas personas porque ha sido totalmente malinterpretado. El problema que yo siempre hablo es acerca de entender de dónde vienen los dichos, las enseñanzas, los principios, y tenemos que aplicarlo dentro del contexto que se ha dicho para poder entender la verdad que se tiene que decir. Aquí, cuando Yeshua dijo, conoceráis la verdad y la verdad os hará libre, tenemos que ponernos en el caso de un hombre judío, un rabino, con conocimiento y temor del Eterno. Y él le está hablando a la gente que está buscando por conocer, tener una relación más segura con nuestro Creador, con nuestro eterno Dios. Y él está diciendo de que no se preocupen de tantas acciones, tantas religiosidades, tantas tradiciones, pero fíjense y enfoquen en esto, en la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad, lo único que le puede dar la verdad a ustedes es quién. Y aquí es donde empiezan los cambios, o los entendimientos, o los razonamientos para entender lo que él está diciendo. Conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. En el tiempo de nuestro Mesías Yeshua ya había empezado la tradición en la cual no se debería de pronunciar el nombre de nuestro Creador, que se usaban eufemismos, se usaban términos para tratar de no expresar directamente su nombre, para no decir su nombre en vano, porque uno de los mandamientos que el Eterno nos enseñó en la Torah es no usar mi nombre en vano. Entonces, la religiosidad tiende a darnos en lugar de enseñarnos el principio de que cuando se habla del Eterno, cuando se habla de Dios mismo, uno tiene que tener cierto respeto y reverencia, uno va a un extremo más. Es así como en Pirkei Avot, al comienzo, en la ética de nuestros padres, cuando nos dicen que la Torá, la palabra de Dios, fue revelada a Moisés, a sus profetas, y a todos hablaron acerca de ellas, y que al final es como que nuestro Eterno pusiera en esa palabra una cerca alrededor, ¿no? Y nuestros sabios entendieron el sayar o la cerca, que significaba que te vamos a proteger para que tú no cruces esa cerca y de así no falles en tu relación con el Eterno. El deseo era muy bueno. El problema es que la tradición muchas veces nos impide de una u otra forma realmente tener esa relación con el Eterno, ya que estamos poniendo reglas y regulaciones humanas en lugar de tener un acercamiento directo al Eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
Cuando hacemos una cerca alrededor, nos sentimos acorralados, nos sentimos que estamos siendo sofocados. En lugar de tener esa libertad, de tener una relación con el Eterno, ¿qué es lo que pasa? Entra el sofocamiento. Nuestro Mesías llegó en un tiempo que Él venía a hacer el papel del Mesías. Y es el papel que todo el pueblo de Israel esperaba. Y era un papel muy importante. Y una de las razones principales de la venida del Mesías era de devolvernos nuevamente a la Torá. Es muy importante de entender esto. Volvernos nuevamente a la Torá. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy en día es cuando escuchamos la palabra Torá, y aún cuando vemos en las traducciones de nuestras Biblias, de las Escrituras, vamos a ver que se traduce como la ley. ¿Y qué es lo que pasa con esa traducción? Que hemos traducido, mal traducido, o hemos limitado al traducir esa palabra Torá como ley, en el griego nomos, que la hemos limitado a un sistema legalista. Y por lo tanto, ser un sistema legalista también nos está ahorcando, nos está ahogando y nos está sofocando. Cuando Yeshua dijo, nuestro gran rabino y maestro Yeshua, nuestro Mesías, nos dice: conoceráis la verdad os hará libre. La palabra verdad, emet, en hebreo, era un eufemismo que se designaba al Eterno, Dios, bendito sea su nombre. Porque así había muchos términos que se usaban en ese tiempo. En lugar de decir directamente Dios te hará libre, se usaba el reino de Dios, ¿no? El Malhutó, Elohim, o se utilizaba el Macón, el lugar santo, ¿no? Había muchos términos que se utilizaban en lugar de utilizar el nombre directo de nuestro eterno Dios. Miren, si lo entienden ustedes desde el punto de vista de lo que Él está hablando y lo que la gente que lo escuchó a Él lo entendió, porque esto es muy importante. Él, cuando le hablaba a su gente, lo entendían. El problema era que muchas veces lo que ellos entendían no les gustaba, pero lo entendían. No es que lo malinterpretaban, lo entendían. Y al entenderlo, él los estaba desafiando. ¿Y cuál era el desafío de nuestro Mesías? El desafío era de hacerlos regresar a la Torá, de que se habían alejado tanto ya, porque estaban más ocupados en sus propias tradiciones o doctrinas o principios que ellos habían creado o desarrollado, de a tal punto que haciendo eso se estaban alejando de la relación con el Eterno. Entonces el Mesías lo que tenía que traer, y lo que le dice básicamente es esto: conoceréis a Dios el Eterno y Él los hará libre a ustedes. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque en ese mismo tiempo también había una cultura incipiente muy grande que estaba comenzando a abarcar todo el mundo, que era la cultura griega, helénica. El dicho sea de paso, solamente a manera de ilustración, la cultura latina romana es solamente una continuación de esa cultura, ¿no? Es solamente cambio de lenguaje del griego al latín, pero es la misma idea, la misma mentalidad, no cambió eso, se continuó. Para ellos no era importante el conocimiento de Dios en el sentido de tener una relación personal, sino para ellos todo era en una calidad cognitiva, o sea, de conocimiento. Para ellos tenían que saber Dios para definirlo y ponerlo a Dios en sus cajitas, como yo le llamo, ¿no? Y ponían a Dios en cajas. Entonces limitaban al Dios porque ellos, en su pensamiento filosófico, ellos desarrollaban la idea de siempre mantener un Dios definido. O sea, el Dios de los helénicos, el Dios de los griegos, era un Dios
que era comparable a ellos mismos. Este principio que tenemos nosotros en Bereshit, al comienzo, cuando dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es muy interesante que la religión en general, voy a hablar de la religión en general, y después quiero, quizás tenga tiempo de definirles términos de donde yo vengo, pero la religión dice, y crearás un Dios a tu imagen y semejanza. Así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre ha creado a su propio Dios. Y ustedes van a ver que la mayoría de religiones tienen definido a su Dios de una u otra forma, pero ya lo tienen todo definido. Lo tienen hasta en cierta forma limitado. Bueno, usted me decía, ¿a qué viene toda esta pequeña introducción? Es de que esta noche quiero empezar a hablarles a ustedes acerca de la idea de Mesías en el tiempo que nuestro Mesías llegó y se reveló y anduvo entre nosotros y cuál era la razón por él de venir. Hay muchas ideas, teorías acerca del Mesías Yeshua. Depende de qué religión vengan ustedes, depende de las ideas que ustedes se han formado, o las ideas que les han enseñado, o las ideas que ustedes han aprendido. Pero el Mesías no viene de la nada, no viene del aire. Es un proceso que nuestro Dios, bendito sea su nombre, ha traído paulatinamente, poco a poco, desarrollando algo que ya desde el comienzo Él ya lo tenía en sus planes. Uno de los grandes problemas que muchas veces nosotros encontramos es esa idea que de la noche a la mañana nuestro Eterno tuvo la idea de crear algo porque todos sus planes que Él había tenido le fallaron. Entonces finalmente se le prendió una lucecita, ¿no? Y voilà, dijo, he aquí, ¿no? Voy a crear este mito del Mesías y voy a traer a toda la gente en este círculo. No, el Mesías viene desde antes de la fundación del mundo. Esa idea está ahí, es algo que todos hemos conocido. Pero ¿cómo se desarrolla esa idea? Es a través de los tiempos. Y hay un proceso. Y ustedes van a ver que la Torá habla de ese proceso en una forma de darnos a nosotros ejemplos, dándonos figuras, dándonos en la historia de la formación, no solamente del ser humano, pero en la formación del pueblo de Israel, y cómo cada paso que nuestro Eterno iba revelando y cómo le revelaba a sus escogidos y cómo Él actuaba el uno con el otro, era lo que nos estaba dando el paso, una luz o nos vislumbraba acerca del Mesías. Es interesante que en el Talmud, en la parte de Berajot 34b, dice, desde Moisés hasta los últimos profetas, todos hablaron por los tiempos del Mesías. Esa idea se continúa a través de los tiempos. Hubo un periodo que tenemos nosotros de la Torá, y viene después, como nosotros le llamamos, completar el Tenaj, o la Tenaj, que es las escrituras hebreas, ¿no? La Torá, los Ketubim, los Nabiim, o sea, los 5 libros del Pentateuco, que se le llaman, o el Humash, los libros de los profetas, Nabiim, y el libro de los Ketubim, el libro de los escritos. Solamente aquí, a manera muy rápida, el libro de Daniel, dentro de del canón hebreo, es no considerado dentro del grupo de los profetas, sino dentro del grupo de los escritos, ¿no? Y ahí se formó un canón.
Y fue hasta Malachi, que fue el último profeta, supuestamente. 400 años pasaron aproximadamente, en un periodo de 400 años, que supuestamente, ahora, otras religiones le llaman los años silenciosos, hasta la venida del Mesías, Yeshua. Lo primero que quiero decirles de esto es que eso de que fueron años silenciosos es totalmente una mentira, es una falsedad. En esos 400 años se hablaron más de los otros 1700 años que pasaron. O sea que con eso quiero decirles que había tanta escritura, tantos escritos que abundaban en una manera increíble. En ese periodo de 400 años hubieron muchas cosas que pasaron en Israel. Solamente a base de historia, para recordarnos un poco y ponernos en el lugar, el pueblo de Israel ya había sido expulsado 2 veces. El imperio del norte había sido totalmente desaparecido. El imperio del sur había sido llevado cautivo a Babilonia, y ya en los años más o menos 500 antes de la era común, comenzaron a regresar a la tierra prometida con permiso de los reyes de Babilonia. Primero Esdras, después Nehemías, y así comenzaron a reconstruir el templo. Al hacer esto, también crearon ciertas cosas de la fundación de la Academia de Babilonia. Fueron nuestros rabinos que, alejados del templo, y como no tenían templo, comenzaron a cambiar ciertas cosas, sobre todo acerca de los servicios del templo, del Mishkan. Y como no se tenían lugares ahí, tenían que improvisar otras cosas, pero mantenían estas ideas de lo que la Torah enseñaba. Llegan aquí, y en estos 400 años hay una serie de actitudes y de deseos del pueblo de Israel, desesperados por algún cambio, muy parecido, si ustedes se acuerdan, aunque se dice que fueron 430 años que el pueblo de Israel iba a estar afuera en la diáspora, pero fueron 230 que con Moisés que salieron. Bueno, la situación era muy parecida. No había guías, había muchas revueltas y muchos cambios. El templo estaba a veces en manos de un grupo, en manos de otros. Muchos invasores venían, entraban y saqueaban el templo, decían lo que querían. Ahí es donde ustedes pueden leer a los macabeos, que pueden, para que se den una idea. Y había grupos que estaban totalmente en contra de lo que estaba pasando en Jerusalén, especialmente en el templo de Jerusalén, y cómo se estaba llevando la vida religiosa allí. Cuando nosotros leemos en los Javes Orá, en los evangelios, tanto de Mateo como de Lucas, ustedes van a ver ahí ciertos indicios que hablan acerca de un nacimiento especial, de un hombre que va a venir y a hacer algo muy especial. Pero hablan acerca de 2 personas muy interesantes. Una es el llamado Juan el Bautista, y el otro es el llamado Yeshua o Jesús. Ambos van a hacer un papel muy importante. Ahí se explica que ambos tienen un nacimiento muy especial, que es muy típico de las escrituras, especialmente la Torá, y también en los otros escritos, acerca de que cuando un hombre tiene un nacimiento muy especial, es porque va a tener un rol muy especial que jugar. La idea básica de este rol es que hay como una simetría en el aspecto
de cómo esta persona va a tener un nacimiento singular. La primera es que la mujer, por una razón u otra, no puede concebir, y por otra Dios interviene, abre el vientre de la mujer y la mujer puede concebir y nace esta persona en especial. Lo vemos con Sara, lo vemos con Rivka, lo vemos con Lea y con Rachel, interesante. Lo vemos así sucesivamente, podemos con Manoah y su esposa, con Chinchón o Samson. Lo vemos después con Ana o Hannah, con el nacimiento de Samuel. Y así vamos a ver, el patrón se repite. Esta es la idea. Entonces, ya en sí, en la cultura hebrea, existe este pensamiento. Esto ya está desarrollado. Ya es como un patrón. La espera de alguien, de que va a ser algo especial, tiene que tener un nacimiento especial. En ese tiempo, hay algo que está pasando. Es como una olla que comienza a ebullir. En esos 400 años, los últimos 200 años, en comparación con el tiempo de nuestra época en común, la era en común, comienzan a salir ciertos grupos disidentes que están molestos cómo se lleva la vida en el templo y cómo los que supuestamente dirigen el templo son corruptos y han desacrado el templo. No estoy hablando de los extranjeros, estoy hablando de los israelitas. Tomaron la posición de sacerdotes, personas que no tenían ni siquiera la descendencia arónica o levítica. Tomaron personas que no estaban calificadas para hacer ese trabajo. No solo así, pero combinaron el sacerdocio con el reino, cosa que no se debería hacer, que eran dos posiciones separadas. Entonces, hubieron muchas cosas y salieron grupos disidentes, y estos grupos disidentes comenzaron a alejarse del templo y se alejaron completamente, y la mayoría de los que eran parte del templo, los Kohenim, como les habían quitado su posición por zonas políticas, también se retiraron del templo y abandonaron el templo y formaron comunidades monásticas, si se puede decir, comunidades que se alejaron de Jerusalén. En este grupo habían diferentes grupos o sectas. La palabra secta en judaísmo no tiene la parte peyorativa que tiene en la religión cristiana. En el judaísmo, una secta es algo bueno. No tiene la idea de algo negativo, sino algo bueno, sino que significa que es diferente de la norma, o siguen otra forma, pero que no son malos o cosas así, y no son herejes. Por si acaso, la palabra secta en griego es herosía, que viene la palabra herejía, ¿no? Pero no en ese sentido, sino en el sentido de separación o seguir otra norma, no la norma normal. Estos grupos fueron perseguidos por la religión institucional de ese tiempo de Israel en Jerusalén. ¿Cuál es la forma que ellos iban a destruir o iban a oponerse a esos grupos que eran grupos rivales, que le estaban haciendo rivalidad contra el templo de Jerusalén? Lo primero que hicieron fue destruir cualquier tipo de información, cualquier tipo de escrituras o libros que estos grupos disidentes estaban produciendo. Es allí donde la censura se hizo muy fuerte. Es interesante que la censura religiosa siempre ha funcionado de esa forma. Cuando yo quiero atacar a otro grupo que no me conviene o que está en contra mía, ¿qué es lo que hago? Prohíbo que se lean lo que ellos dicen, prohíbo
que tengan relación con esas personas y los llamo que esas personas te pueden contaminar o te pueden hacer daño. Y meten el temor. Usan a Dios en una forma para meter el temor de que si tú te vas con ellos, Dios te va a castigar y cosas así. Llega el momento en que los de Qumran, que es el grupo donde se reunían en esa parte monástica en el desierto, decidieron esconder todos sus libros que tenían en cavernas, porque ellos tenían temor de que estos grupos iban a destruir todo lo que ellos tenían. Es así que ustedes van a ver más tarde, una vez que se destruye el templo por los romanos, el grupo de los llamados perushim, los fariseos, con una gran fuerza, destruyen todos los libros de los saduquín, los saduceos. Y toda esa librería que ellos tenían, esa biblioteca tan grande que tenían, fue destruida. Pero cuando se descubrieron las cuevas de Qumran, han descubierto muchos de esos libros. Y una nueva investigación se ha creado. En 1947 por primera vez salió a la luz de estos libros. De 1947 hasta hoy en día ha habido como un retardo de sacar toda esta información. Hasta este momento se tienen 11 cuevas que se han descubierto y la cueva más prolífera es la cueva número 4. La variedad de los libros que se han encontrado es increíble. Es una librería, es una biblioteca religiosa. Tiene muchos elementos religiosos. Ahí se han encontrado por lo menos 2 copias completas de todo el Tenaj, con la diferencia de que hay un solo libro que no se encuentra en ninguna de las 2 copias, que es el libro de Esther, pero después todas las copias se han encontrado. Se han encontrado otros libros, los libros de la organización de allí, de la organización del Qumran. Se han encontrado los libros de membresía, y libros de regulaciones, los libros de las enseñanzas del maestro de justicia, muchos otros libros. Y una de las cosas que es interesante, que a mí me llamó mucho la atención, que por primera vez lo leí, fue, por ejemplo, que se había encontrado entre los libros que se habían encontrado era el libro de Melquisedec. Les menciono esto porque voy a seguir hablando de esto. Esto es solamente una introducción por si acaso, que hay muchas cosas más que hablar. Pero aquí lo que quiero decirles es que al descubrir los libros del Qumran, nuestras ideas acerca del Mesías Yeshua y de lo que Él es y representa, toman un aspecto totalmente diferente al que se tenía de antes. Hay 2 religiones que se contradicen la una a la otra. Una es la religión cristiana y la otra es la religión rabínica judía. Y ambos reaccionan el uno contra el otro y se niegan entre ellos mismos. Ambos tienen cierta parte de verdad, ambos tienen cierta parte de error. Es interesante esto. Yo siempre he dicho que uno de los problemas más grandes es tratar de defender una media verdad o tratar de destruir una media verdad, porque al tratar de oponerse a una media verdad, aunque no queramos, vamos a destruir parte de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La reacción es esta. La idea del Mesías cae en manos de un grupo que es totalmente ajeno o que no tiene idea o no conoce el concepto de Mesías, de donde viene de la Torá. Entonces, como son extranjeros, con una filosofía y un pensamiento totalmente diferente al de la Torá, ¿qué es lo que hacen? Amalgaman, hacen un sincretismo, ponen una serie de ideas sacadas de aquí y de allá y crean un modelo. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de lo que la religión es? La religión es la que hace un Dios a su imagen y semejanza. Y ustedes se van a dar cuenta de que el problema es que se define
la idea de un Mesías, pero que ya no es un Mesías bíblico o un Mesías de la Torá, sino es un Mesías creado por una comunidad o una filosofía extranjera. O sea, en otras palabras, una filosofía extranjera va ahora a definir conceptos de la Torá. Y al hacer eso, crea una convulsión tremenda, y los que supuestamente siguen la Torá van a tener una reacción natural. Y esta reacción natural es de que se van a confrontar. Y entonces ambos se van a negar y se van a pelear. Uno de los grandes problemas para mi pueblo, el judío, para el pueblo de Israel, es de que cuando nosotros escuchamos el término de Jesucristo como el Dios humano, el Dios verdadero del mundo, que contradice completamente nuestros principios bíblicos, nuestros principios de la Torá. Lo natural en nosotros es reaccionar en contra de algo que nosotros sabemos que no puede ser. Por otro lado, el otro lado nos dice, ustedes han abandonado esta idea del Mesías, nosotros la hemos recogido y nosotros la hemos hecho mucho mejor, más clara, más asequible al resto del mundo. En esa batalla, ¿qué es lo que ha pasado? De que el pueblo de Israel ha rechazado con contundencia un Dios que no puede ser Dios, que no puede reemplazar al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, haciendo eso, ¿se acuerdan de las medias verdades? Lo que les dije, han rechazado también la idea del Mesías en la forma como debe ser según las Escrituras. Y están tratando de crear otra idea de un Mesías diferente, nuevo, que no existía desde el comienzo de la Torá. Entonces, combinando esas ideas, nuestro deseo siempre, mi deseo por lo menos, ha sido de que nosotros busquemos, como dice nuestro Mesías Yeshua, conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Que nuestro Dios, bendito sea su nombre, nos revele a nosotros y nosotros podamos usar los principios de la Torá para interpretar lo que Él nos está revelando, para conocer su verdad. El principio básico que yo enseño es, nuestro eterno Dios no es un Dios de contradicción, sino es un Dios de verdad. No porque nosotros no lo podamos entender, significa que no es verdad. No porque nuestra mente finita no lo pueda completamente comprender, no es verdad. Pero a la vez, yo no puedo inventar una idea solamente porque me conviene o porque me parece que es así. Dios es uno solo. Dios es unidad. Hay un solo Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de los profetas. Es el Dios de nuestro Mesías. Nuestro Mesías no tenía otro Dios. Y no se podía hacer otro Dios. Cuando la Torá dice que Dios es lo que es, que nadie lo puede definir, que Dios es eterno, que Dios es misericordioso, Dios es poder. Y cuando alguien dice, no, pero Dios se hizo así, uno se pregunta, ¿cómo el Dios que dice que eso no se puede hacer, después lo va a hacer? Todas esas conjeturas crean una serie de contradicciones entre las personas. Pero el que debe hablar por sí solo tiene que ser nuestro Dios y eterno. Bendito sea su nombre. Eso es lo que yo quiero seguir hablando con ustedes durante esta lectura. ¿Por qué estos tratados de Qumran juegan un rol tan importante? Porque en ellos se va a ver cómo desde ya, justo antes de la venida del Mesías, el pueblo de Israel se estaba preparando para la venida del Mesías. Ellos ya estaban en un estado de euforia, si se puede decir, una necesidad natural. Puede ser una necesidad política y puede ser una necesidad religiosa, pero era una necesidad. Ellos se sentían
totalmente cautivos de otras naciones. No tenían libertad, estaban sofocados y estaban buscando por una libertad de ser mismos. Pero ellos mismos tenían que regresar nuevamente a la Torá, porque ¿qué es lo que había pasado? Y ya en ese tiempo el pueblo de Israel había abandonado al verdadero Dios de la Torá. Cada uno estaba teniendo sus propios grupos, sus propios sistemas, sus propias formas. Y eso había creado una desunión en Israel, una división tremenda. Un pueblo dividido es un pueblo destruido. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo con la venida del Mesías. El Mesías vino a traerlos de regreso, a devolverlos a la Torá, a que vieran la luz de todo lo que significaba el pueblo de Israel como pueblo. El grupo de Qumran, que no era un grupo unitario, sino que eran varios grupos, y eso es muy importante para nosotros entender. El judaísmo que nosotros conocemos no es un judaísmo monolítico. Hay muchos grupos, y muchos grupos que piensan en muchas maneras y diferentes formas, pero al punto de la verdad es que todos tienen que llegar a la Torá, a la revelación directa de Dios, que hay un solo Dios. Y cuando nosotros regresemos a eso, eso es lo que el Mesías va a traernos a nosotros de regreso. Por eso es tan importante tener una idea clara, no solamente de quién es el Mesías, pero por qué el Mesías vino en ese tiempo, a esa hora y en ese momento, y cuál fue el rol de él. Termino con esta parte y digo lo siguiente. En las Escrituras se habla acerca de dos ideas bastante claras. Una es acerca de el Mesías Ben Yosef, o el Mesías Ben Oni, el Mesías del sufrimiento. Por otro lado tenemos el Mesías Ben David, el Mesías triunfante. Siempre ha habido este problema en el judaísmo. ¿Cuál de los dos Mesías ha de venir? Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es de entender de que un Mesías ya vino, el otro Mesías está por venir. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos ver en el futuro. Pero ahora, si podemos entender que el Mesías Ben Yosef vino, hizo la función que tenía que hacer y que ha traído nuevamente luz al mundo, y que vamos nosotros a regresar a la Torá, porque ese fue el deseo y el mensaje de él para todos nosotros. Es mi deseo que ustedes y yo juntos podamos embarcarnos en ese camino y podamos entender un poco más acerca de lo que nuestro Mesías Yeshua es. Termino con esta frase que quisiera que todos aprendamos, que me gusta mucho. Yo siempre digo, Brachot Beserhut Shel HaMashiach Yeshua. Bendiciones en los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Shalom.